Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a continuar disertando lo que el maestro nos aconseja respecto de la elección. Ya vimos que los factores siempre están, eh, los factores de nuestra creación y los factores de nuestras conductas siempre están dependiendo de algo. Así que no es tan sencillo decir que estamos eligiendo por todo lo visto la grabación pasada. Ahora vamos a ver ya directamente qué puede ser o qué podría ser y qué nos aconseja el rap respecto de la elección. Pongan mucha atención, sobre todo los principiantes, a este respecto. Al principio, eh, el estudiante que se incluye en la Kabbalah nos cuesta mucho trabajo entender este asunto de la elección, porque venimos de la materialidad y la mayor parte de las veces, el 99% de las veces creemos que somos libres y que hacemos lo que se nos pega la gana y que nosotros decidimos muchas cosas. Ya se vio en la grabación pasada que no es tan simple ese asunto, que estamos bajo ciertos aspectos perdiendo la capacidad de la elección. Entonces, hay que volver a estructurar bien el concepto de elección. Y es aquí donde en la Kabbalah se estructura esa elección. Muy bien, vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice el Rab. Elección libre. Dice así, sin embargo, cuando examinamos estos 4 factores, los que vimos la grabación pasada, encontramos que, aunque nuestra fuerza no sea bastante para afrontar el primer factor, que es la base, todavía tenemos la capacidad y la opción libre para defendernos contra los otros 3 factores. Por lo que la base cambia en sus partes individuales. A veces, esto cambia su parte general también, por el hábito que lo dota de una segunda naturaleza. El ambiente como un factor. Y mucho ojo aquí. Esa protección significa que siempre podemos complementar en materia de la elección de nuestro ambiente los amigos, los libros, los maestros, etcétera. Tal como una persona que ha heredado de su padre unos tallos de trigo, que él puede hacer nacer de esta pequeña cantidad docenas de tallos para su elección del ambiente para su base, que es el suelo fértil, con todos los minerales necesarios y las materias primas que alimentan el trigo en abundancia. Existe también el asunto del trabajo en el mejoramiento de las condiciones ambientales para hacer encajar las necesidades de la planta y el crecimiento, por lo que el sabio hará bien para escoger las mejores condiciones y encontrará bendiciones para su trabajo. Y el idiota, en cambio, tomará de lo que viene antes de él y así girará la siembra a una maldición antes que a una bendición. Así, toda su alabanza y el espíritu dependen de la opción del ambiente. Y esto vale la pena repetirlo y tomarlo muy seriamente
y discernirlo. Este asunto depende de la opción del ambiente en el cual sembrar el trigo, en el ejemplo que venimos trabajando. Pero una vez que lo han sembrado en la posición seleccionada, su forma absoluta es determinada según la medida que el ambiente es capaz de suministrar. Es exactamente lo mismo con un hombre. Este es el caso del tema que abordamos, dice el Rab. Es verdad que el deseo no tiene ninguna libertad, pero es impresionado o influenciado por los 4 factores que vimos en la grabación anterior. Lo obligan a pensar y lo obligan a examinar como ellos sugieren, negando cualquier fuerza de escrutinio a cambio, como el trigo en su ambiente. Sin embargo, hay libertad para el deseo al principio para escoger tal ambiente, como libros y tales guías que le conceden conceptos buenos. Pero si uno no hace esto, sino que está dispuesto a ir a cualquier ambiente y leer cualquier libro que caiga en sus manos, está destinado a la caída en un ambiente malo. O a gastar su tiempo en los libros sin valor, que son, dice el Rab, abundantes y muy fáciles de adquirir, que lo van a llevar a, como dice el Rab, a ensuciar conceptos, que lo hacen pecar y condenar. Es decir, hay que tener cuidado en el ambiente, porque si el ambiente no es el ambiente adecuado para la sabiduría de la Kabbalah, aunque digas que estudias Kabbalah, ese ambiente, digamos, engañoso, te lleva finalmente a no poder discernir verdaderamente en el interior que vas a tener que discernir respecto del deseo de recibir y respecto del deseo de otorgar. Es una cosa muy sutil lo que sucede. Es con los días, es como si te cayera una gota de veneno y en forma imperceptible, porque es solo una gotita la que te va ensuciando el estudio. De manera tal que al cabo de los días o meses ya tienes acumulado una cantidad fuerte de conceptos desviados que te alejan por completo del trabajo correcto que hay que seguir. Esto no lo entiende aquel estudiante que cree y que piensa que hay que tomar de todos lados y de todos ambientes. Y que aunque no hable de Kabbalah, pero sí hay unos puntitos sobre Kabbalah en este ambiente. Y acá hay otros puntitos de Kabbalah. Y yo escojo cuál, que yo escojo los conceptos. Señores, no es así el estudio de la Kabbalah. No lo es. Vas a gastar tiempo, como dice aquí el Rab. Sigo leyendo.
Dice el Rab, ciertamente será castigado, no debido a sus malos pensamientos y hechos, no, sobre los que él no tiene ninguna opción. Va a ser castigado porque no supo escoger el ambiente correcto, el ambiente bueno, el ambiente que te lleva al lugar correcto. Esto es sumamente normal en muchísimas personas que no lo logran entender, no logran captarlo. Por lo tanto, quien se esfuerza continuamente en escoger un mejor ambiente es digno de alabanza y de recompensa, pero no debido a sus buenas acciones o pensamientos, que le vienen sin su opción. Los va a seguir teniendo, porque hay 4 factores que te están hablando y diciendo y te están sacando a la luz tu personalidad y carácter, sino que es debido a su esfuerzo por adquirir un ambiente bueno. Este sí que es la única forma en la que puedes utilizar una elección correcta o una elección libre. Escoger un ambiente adecuado y correcto que le trae pensamientos y hechos buenos. Como el rabí Yeshua ben Parayá dijo, hazte de un rab y cómprate un amigo. Escoger el ambiente correcto. Pero normalmente el estudiante o la persona que quiere ingresar al camino de la espiritualidad a través de la sabiduría de la Kabbalah, piensa en la autosuficiencia y piensa que es un adulto que puede decidir. Y que si oye por allá a otra persona o a otra persona en América o a otra persona en Europa, piensa que no hay ningún problema el sentirse y empezar a hacer un ambiente aquí y un ambiente allá y etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo, ese castigo o, o esa situación que el maestro aquí le llama castigo, será una situación totalmente adversa que te hace caminar en sentido contrario, te hace retrasar la situación. Y esto es muy complicado, porque una vez que tomas el camino desviándote, creyendo que vas a poderlo manejar y creyendo que no vas a poder perderte, ya al cabo de unos meses o años o días incluso, vas a, vas a tener que probar la expulsión de la sabiduría porque no supiste encontrar el ambiente correcto. Y es que, ¿cómo puedes encontrar un ambiente, cómo puedes encontrar o discernir un ambiente correcto si no conoces la Kabbalah? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decidir eso? No lo puedes decidir, estás a oscuras. Es que ya llevo 5 años, es que ya llevo 10 años en Kabbalah. No le hace. En el momento en que quieres percibir eso, ese posible cambio, quiere decir que no estás preparado totalmente, que sigues en la oscuridad.
porque no puedes elegir y no puedes ser persistente en algo tan importante y tan simple como la elección de un ambiente correcto. Los amigos, los libros y el maestro. Y los tiempos se cambian y se acaban, ¿eh? Porque mañana probablemente ya no vaya a haber maestro. Porque mañana puede desaparecer tus amigos. En fin, esto es muy importante, mucho, muy importante. Sigo leyendo. Siguiente, el deber en la elección de un ambiente bueno. Dice el Rab. De ahí podrás entender las palabras del Rabbi Yoshi Ben Kishma en Avot 86, quien en respuesta a una oferta de vivir en la ciudad de otra persona y ser pagado por ello miles de monedas de oro, le contestó este señor. Incluso, cito, incluso si usted me da todo el oro y la plata y joyas en el mundo, viviré solo en un lugar de Kabbalah. Estas palabras parecen demasiado sublimes para ser comprendidas por nuestra mente simple, porque se pregunta el Rab, ¿cómo puede ser, perdón, cómo puede ser que él haya dejado miles de monedas de oro por una cosa tan pequeña como vivir en un lugar donde no hay ningún discípulo de la Kabbalah, mientras que él mismo era un gran sabio que no tuvo que aprender de nadie? Y esto en verdad es un gran, gran misterio. Pero como hemos visto, dice el Rab, esto es una cosa simple que debería ser observada por todos y cada uno de nosotros. Ya que, aunque cada uno tenga su propia base, es decir, su propia esencia, las fuerzas no se revelan abiertamente, sino por el ambiente en que uno está. Así de importante es el ambiente. Y de una vez debes saberlo, en el momento en que intercambias ambientes, en el momento en que puedes y decides que aquel ambiente es solamente un complemento o un asunto sin importancia, estás equivocando el camino ya de entrada. En algo tan simple como eso ya estás perdiendo. Y sigo leyendo, ya que aunque cada uno, repito, tenga su propia base, su propia personalidad, su propia esencia, las fuerzas no se revelan abiertamente, sino por el ambiente en que uno está. Así como el trigo que sembraron en la tierra, cuyas fuerzas no se hacen evidentes, sino por su ambiente, que es el suelo, la lluvia, la luz del sol, etc. Así, el Rabbi Yoshi Ben Kishma correctamente asumió que si él debía dejar el ambiente bueno que él había escogido y caía en un ambiente dañino, es decir, un ambiente donde, un lugar donde sin discípulos, no hay discípulos de Kabbalah, no solo sus antiguos conceptos estarían comprometidos, sino que todas las demás fuerzas.
esas fuerzas ocultas en su base, que él ciertamente no había revelado en la acción, van a permanecer ocultas. Y esto es porque ellos no estarían sujetos al ambiente correcto que los activa. El ambiente correcto de la sabiduría de la Kabbalah activa. Es como, ¿cómo les podría yo decir? Es como si penetraras a tu disco duro, a lo más profundo de tu disco duro, y empiezas a sacar archivos que te van a servir como herramienta para conseguir un camino más significativo, un camino correcto hacia el otorgamiento, hacia la espiritualidad. Si no, no vas a poderlo hacer. Muchos lo quieren ver como autoritarismo, muchos lo quieren ver como un reto, yo sí lo voy a poder ver, muchos lo quieren ver como rebeldía, muchos lo quieren ver como, está bien, el maestro está bien, es muy bien, pero acá este libro nos habla de estas cosas. No es así. La entrada a ese disco duro interno empieza por un ambiente correcto, porque ahí se va a cultivar una serie de cosas posteriores que van a permitir esa decodificación de tu disco duro interno y que activan el camino de la Kabbalah. Sigo leyendo. Y como hemos esclarecido antes, solo en materia de la elección por parte del hombre del ambiente, su reinado sobre él es medido y del que él es digno de alabanza o de castigo. Por lo tanto, dice el Rab, no hay que preguntarse como un hombre sabio, como el Rabbi Yoshi Ben Kishma, para escoger el bien y declinar el mal, y por no haber sido tentado por las cosas materiales y corpóreas. Como él deduce ahí, cuando uno muere, cito, cuando uno muere, uno no toma con él la plata, el oro o joyas, sino solo buenas acciones y la Kabbalah. Nuestros sabios advirtieron, hazte de un rab y cómprate un amigo, así como la opción de libros, como ya hemos mencionado, ya que solo en esto puede uno ser reprochado o elogiado. Es decir, en su elección del ambiente. Pero una vez que se escoge el ambiente, este se encuentra en sus manos como una, como la arcilla, como el material en manos del alfarero. Créanme, esto es muy importante y no lo debes de desechar nunca en tu camino. Nunca. Siguiente, el control de la mente sobre el cuerpo. Algunos hombres sabios contemporáneos, después de haber meditado sobre la anterior materia
y habiendo visto cómo la mente del hombre es solo una fruta que supera los acontecimientos de la vida, llegaron a una conclusión, que la mente no tiene ningún control sobre el cuerpo, sino solo los acontecimientos de la vida, impresos en los tendones físicos del cerebro. Son los que controlan y activan al hombre, la experiencia. Y la mente de un hombre se parece a un espejo que toma formas delante de él, que aunque el espejo sea el portador de estas formas, no puede activar o mover las formas reflejadas en él. Es decir, vemos que la mente, con todo lo poderosa y con todo, como toda la ayuda que nos presta para entender, para captar, no hay forma de que la mente active lo que activa el ambiente en el camino del cabalista. La mente no la va a activar. La mente no va a decodificar ese disco duro que te va a permitir el trabajo interno de la sabiduría de la Kabbalah en sus reglas y leyes, sino la experiencia, esa experiencia que te dan percepciones, esa experiencia que te va a dar sensaciones, esa experiencia que te va a hacer sentir el llenado y el vacío al recibir. Así es la mente, dice el Rab. Aunque los acontecimientos de la vida, en todos sus factores de causa y efecto, sean vistos y reconocidos por la mente, esta es completamente incapaz de controlar el cuerpo, ni traerlo al movimiento. Es decir, traerle más cerca del bien o más lejos del mal. ¿A qué se refiere la sabiduría de la Kabbalah, por supuesto? Porque lo espiritual y lo físico son completamente remotos el uno del otro. No solamente remotos, son contrarios. Y no puede haber ningún instrumento intermediario entre ellos para permitir a la mente activar y funcionar sobre el cuerpo corpóreo, como hemos hablado en profundidad. Pero donde son fuertes, dice el Rab, ellos también deterioran, porque la imaginación del hombre le sirve no menos que el microscopio sirve al ojo. Sin él, no puede ver ninguna cosa dañina debido a su pequeño tamaño. Pero una vez que él ha visto el factor dañino por el microscopio, pues el hombre mismo se distancia del factor nocivo. Así que resulta que es el microscopio el que lleva al hombre a la acción, a distanciarse del factor dañino y no sentirlo, porque el sentido no descubrió el factor nocivo. Y en ese grado, la mente totalmente controla al cuerpo del hombre para distanciarse del mal y traerle cerca del bien. Es decir, que en todos aquellos sitios donde el atributo del cuerpo no logra reconocer el factor tanto caritativo como dañino,
necesita el ingenio de la mente. Además, ya que el hombre conoce su mente, que es una conclusión verdadera de las experiencias de la vida, ya que sabes a base de la experiencia de las sensaciones y de las percepciones en Kabbalah, entonces sí, la mente ya empieza a actuar coordinadamente con dichas sensaciones, pero no antes, ¿eh? Repito, además, ya que el hombre conoce su mente, que es una conclusión verdadera de las experiencias de vida, por lo tanto puede tomar la mente y el conocimiento de una persona de confianza y aceptarlo como la ley. Aunque los acontecimientos de su vida aún no le hayan revelado estos conceptos. Hablando, por ejemplo, de una persona altamente superior o altamente cabalista como es el maestro. Esto se parece a una persona que pide el asesoramiento de un doctor y le obedece, aun cuando él no entienda nada de su propia mente. Así uno emplea la mente de otros tanto como uno emplea la propia. Pero una mente de la sabiduría de la Kabbalah superior solamente está presente en un maestro que sabe el camino, que ya recorrió el camino y que te va a dar pistas sobre la experiencia de la vida. Y tu mente, por supuesto, ya te va a ayudar ahí. Sigo leyendo. Como hemos clarificado antes, dice el Rab, hay dos caminos de la providencia para asegurarse que el hombre llegue a ese objetivo bueno y resuelto. Estos son, uno, el camino de los sufrimientos y dos, el camino de la Torah. Y toda la claridad en el camino de la Kabbalah se deriva de estos dos conceptos. Absolutamente toda. Porque estos conceptos claros que fueron revelados y reconocidos después de una cadena larga de acontecimientos en las vidas de los profetas y otros hombres de Dios, llega un hombre que totalmente los utiliza y se beneficia de ellos como si estos conceptos vinieran de los acontecimientos de su propia vida. Así, verás que uno es liberado de todas las terribles experiencias que hay que experimentar antes de que él pueda desarrollar aquella mente clara. Así uno ahorra tiempo como el dolor. Esto puede ser comparado, para que se entienda, dice el Rab, como un hombre enfermo que no obedecerá las órdenes del doctor antes de que entienda cómo es que aquel asesoramiento lo va a curar y por lo tanto comienza a estudiar la medicina. Solamente que él podría morir de su enfermedad antes de que aprendiera la sabiduría de la medicina. Así de ese tamaño, ¿eh? Así es el camino de los sufrimientos frente al camino de la Torá.
Exactamente así. Porque aquel que no cree en los conceptos de la Torá y la profecía, le aconseja sin el autoentendimiento, debiendo llegar a estas concepciones por sí solo. Es decir, solo a través de alguien que sigue la cadena de causa y efecto de los acontecimientos de la vida, que son experiencias muy apresuradas, capaces de desarrollar el sentido del reconocimiento del mal en ellos, como hemos visto, sin la opción de alguien, sino porque uno mismo trabaja en la adquisición de un ambiente bueno que lo conduce a estos pensamientos y actos buenos. Es el camino del sufrimiento. La experiencia de vida te va a dar esta situación, pero es un camino largo, tedioso y de muchísimo dolor. La libertad del individuo. Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar para la siguiente ocasión, para la siguiente grabación, porque se está poniendo bastante interesante esta disertación. Vamos a ver qué es a lo que se refiere el Rab cuando habla de la libertad del individuo. ¿Ok? Por lo pronto aquí le dejamos y nos vemos para la próxima vez. Muchas gracias. Buenas noches.